Lo que vamos a hacer hoy día entonces va a ser discutir fundamentos de teoría asintótica y el fundamento de teoría asintótica con el que vamos a partir va a ser discutir lo que vamos a llamar leyes de grandes números. ¿Ok? Como hemos dicho antes, en la anterior clase, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios era un estimador insesgado, ¿no es cierto? Pero como hemos dicho también, desde una visión frecuentista de las cosas, insesgamiento no es muy útil en la práctica, porque insesgamiento lo que nos dice es si tuviésemos un tamaño de muestra fija y pudiésemos repetir este nuestro tamaño de muestra infinitas veces, el estimador que obtendríamos en promedio convergería al verdadero valor del vector de parámetros. Y obviamente esto no tiene demasiado sentido. Y además, otra cosa que hemos conversado también es que en contextos más generales, como los que vamos a ver también un poco más tarde, por ejemplo, cuando tengamos estimadores no lineales y demás cosas, sesgamiento es algo que va a estar fuera de discusión. En los casos en los que tengamos series de tiempo, también, por ejemplo, los estimadores son y se conocen que son claramente sesgados. Y por lo tanto, sesgo no es algo que sea una propiedad que sea realistamente deseable o importante de conversar. Sin embargo, pueden haber propiedades que son más realistas y deseables de evaluar y una de ellas es la que tiene que ver con consistencia. Lo que vamos a hacer entonces para tratar de derivar las propiedades asintóticas de los estimadores es justamente primero discutir algo de teoría asintótica. Y teoría asintótica es la teoría mediante la cual evaluamos las propiedades de, en este caso, estimadores cuando lo que ocurre es que tenemos una sola muestra, no es que tenemos infinitas muestras de un tamaño fijo, sino que tenemos una sola muestra, pero esa muestra va creciendo arbitrariamente. Entonces la muestra se va haciendo arbitrariamente grande, la muestra va haciéndose arbitrariamente más grande, y lo que vemos es cuáles son las propiedades, por ejemplo, de nuestros estimadores a medida que nuestra muestra va aumentando. ¿Ok? Típicamente intentamos responder dos preguntas cuando utilizamos teoría asintótica. La primera pregunta es justamente evaluar cuáles son las propiedades, por ejemplo, de un estimador a medida que la muestra se va haciendo cada vez mayor. Y en ese caso, la propiedad que nos gustaría evaluar es la propiedad de consistencia. Y consistencia es la propiedad mediante la cual un estimador, a medida que la muestra se va haciendo más grande, un estimador va convergiendo al verdadero vector de parámetros. Entonces, si el beta gorro, a medida que la muestra va haciéndose mayor, converge al verdadero beta, entonces decimos que ese estimador es consistente. Y el, el, el instrumento que utilizamos para evaluar consistencia es típicamente la herramienta que utilizamos o las herramientas que utilizamos para evaluar consistencia son las herramientas que se derivan de lo que se llaman las leyes de grandes números. Entonces acá está como LLN, que en inglés quiere decir Law of Large Numbers. Entonces la ley de grandes números. Entonces las leyes de grandes números son las que van a tratar de ser utilizadas para evaluar consistencia. La segunda pregunta que podemos querer respondernos es ¿cómo hacemos inferencia respecto a un vector de parámetros, por ejemplo, dado un tamaño de muestra? Entonces, ahora lo que tenemos es que nuestro tamaño de muestra está fijo, tenemos una sola muestra, pero queremos, a medida que la muestra se va haciendo arbitrariamente grande, ¿cómo podemos hacer test de hipótesis respecto a algo? Por ejemplo, podemos querer testear si la elasticidad de ingreso o la demanda es 1, si la elasticidad de precio o la demanda es menos 0,5, si es que, yo qué sé, el multiplicador o el efecto que tiene sobre la inflación, la devaluación es del 100% o no, y eso se llama el pass-through, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Ok? Entonces, para poder hacer inferencia, la, la herramienta o las herramientas que utilizamos o con las que nos apoyamos en teoría de asintótica son las que se llaman los teoremas centrales del límite. Entonces, estos son los Central Limit Theorems. Entonces, vamos a ver que hay varias variantes de estos teoremas centrales del límite y por lo tanto, la pregunta de cómo hacemos inferencia respecto a algo y la pregunta de cuán alejado está a medida que nuestra muestra va aumentando del verdadero vector de parámetros va a ser respondida con distintas herramientas. En un caso, leyes de grandes números para consistencia, en otro caso, por teoremas centrales del límite para inferencia. ¿Ok? Para poder entonces primero discutir algo respecto a consistencia, nos gustaría poder definir qué es lo que entendemos por converger, por qué algo converja a algo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer para definir esto es utilizar los criterios de convergencia que vamos a discutir ahora. Entonces, hay tres tipos de criterios de convergencia que podemos utilizar. Uno que se llama el criterio de convergencia en probabilidad. Entonces, por ejemplo, se dice que una secuencia de números reales o de vectores
una secuencia de variables aleatorias, x sub t, converge en probabilidad a algo, en este caso a un x, ¿no es cierto? Si es que esta secuencia de x sub t es tal que la probabilidad que la distancia entre x sub t y x sea mayor que cero, la probabilidad de que ese evento ocurra tiende a cero a medida que la muestra se hace arbitrariamente grande. Es decir, que si por ejemplo aplicásemos esto para nuestro estimador de beta gorro, entonces llamamos beta gorro sub t al estimador de beta que obtuvimos con t grandes datos. Entonces, por ejemplo, con 100 datos, o con 110 datos, o con 120 datos, o con 130 datos. Entonces, lo que estamos discutiendo es, a medida que la muestra va aumentando, esto es nuestro X, en este caso sería el beta gorro. Entonces, el beta gorro con 100 datos, con 20, con 30. La pregunta es, a medida que la muestra va aumentando, la distancia, que la distancia entre el beta gorro y el verdadero beta, que la distancia sea mayor que un épsilon, donde este épsilon es arbitrario, por ejemplo, podría ser un épsilon muy chico, que la distancia sea al quinto decimal, o al octavo decimal, o al 25º decimal. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que dado un épsilon fijo, que ojalá sea chico, la probabilidad de que el x sea muy distinto a x, o que tenga una distancia mayor que épsilon, la probabilidad de que ese evento ocurra tiende a cero a medida que la muestra se va haciendo arbitrariamente grande. Entonces, lo que estamos diciendo es que la probabilidad que x sea muy distinto a x, la secuencia x sub t, sea muy distinto a x, se va haciendo cero cuando la muestra se va haciendo cada vez más grande. ¿Sí? Y eso es lo que llamamos convergencia en probabilidad y la denotamos de este modo. Entonces decimos, la secuencia x sub t converge en probabilidad a x, donde x podría ser una constante, como es en el caso de que el beta gorro converge al beta, que es un vector de constantes, o podría este x ser una distribución. Vamos a ver que convergencia en probabilidad implica también que este x podría ser una distribución. Por ejemplo, la secuencia x sub t podría converger en probabilidad a una distribución, que esta x no sea una constante, sino, por ejemplo, sea una distribución de algo. ¿Ok? Entonces, decimos x sub t, flechita supra p, x, y lo leemos como x sub t converge en probabilidad a x cuando se cumple esta condición. ¿Sí? Esta es nuestra definición de convergencia en probabilidad. No estoy seguro, pero probablemente en su curso, en algún curso de econometría o de estadística, ustedes en lugar de llamar o de escribir convergencia en probabilidad de este modo, ustedes la han escrito como esto. El plim de x sub t es igual a x. No sé si lo han escrito así, ustedes podrían comentarme en alguna parte, ¿sí? Y lo que nos dice eso entonces es simplemente eso, es la probabilidad en el límite que x sub t converja a x, ¿sí? Es más o menos eso, lo que informalmente quiere decir esto. Entonces, si quieren, lo escriben como plim de x sub t es igual a x, o lo escriben como x sub t converge en probabilidad a x cuando se cumple esta condición de acá. Pero este no es el único modo de convergencia que podríamos utilizar. Seguramente o probablemente no han estudiado o discutido este modo de convergencia, pero es un modo de convergencia bastante útil de utilizar, que es el de convergencia en media cuadrada. Y convergencia en media cuadrada nos dice, vean que ahora la definición que estoy haciendo es x sub t, se dice que x sub t converge en media cuadrada a x si se cumple esta condición de acá. Entonces, esta condición dice, a medida que la muestra aumenta, por eso acá está el límite, cuando t va infinito, la esperanza de x sub t menos x al cuadrado es igual a cero. Entonces quiero que intuitivamente por un minuto asumamos que x sub t es una variable aleatoria y x es una constante. Y asumamos que esta x, entonces lo que me está diciendo esto es que esta esperanza de x sub t menos x al cuadrado es lo mismo que el error medio cuadrático de x respecto de x sub t respecto a x. Y si es que, por ejemplo, la esperanza de x sub t fuese x, y x fuese una constante, esta expresión que tengo acá sería lo mismo que la varianza. Y por eso esto se llama convergencia en media cuadrada, porque estamos diciendo que es el error medio cuadrático está convergiendo a cero. Si volviésemos a lo que hemos dicho antes, una cosa que habíamos demostrado es que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios era un estimador que era insesgado y por lo tanto el beta gorro, independientemente del tamaño de muestra, tiene esperanza igual a beta. Y por lo tanto, si tenemos una muestra de tamaño 20, la esperanza beta gorro es beta. Si tuviéramos una muestra de tamaño 50, la esperanza beta gorro también es beta. Eso no quiere decir que nuestro beta gorro sea igual a beta. Quiere decir, en el ejercicio abstracto que hemos dicho antes del DeLorean, si pudiésemos volver atrás e infinitas veces con el mismo tamaño de muestra,
obtener estimadores, el promedio de esos estimadores debiese converger a la esperanza del beta gorro, que es el verdadero beta. ¿Sí? Lo que decimos ahora acá es si es que nuestro beta gorro, por ejemplo, fuese sesgado, entonces esta expresión de acá y este beta gorro, perdón, este x sub t fuese la secuencia de beta gorros para un tamaño de muestra tamaño t, y este x fuese beta, entonces decimos beta gorro converge en media cuadrada beta, si a medida que la muestra aumenta, esta expresión de acá sería la varianza del beta gorro, si es que el beta gorro es insesgado. Entonces estaríamos diciendo que convergencia en media cuadrada me dice que el estimador ULS converge en media cuadrada al verdadero beta si es que la varianza se va haciendo cada vez menor a medida que la muestra va aumentando. Y eso es justamente una de las cosas que habíamos dicho acá. Si se recuerdan, habíamos dicho que la varianza del beta gorro, bajo los supuestos que hemos hecho antes, disminuye con el tamaño de muestra. Eso quiere decir, indirectamente, que estamos diciendo que el estimador de beta gorro, bajo ciertas condiciones, va a ser un estimador que va a converger en media cuadrada al verdadero beta. Y escribimos convergencia en media cuadrada de esta manera. ¿Sí? Esta es la manera de definir que un proceso estocástico, una variable aleatoria x sub t, converge en media cuadrada a x, donde x puede ser una constante, una distribución. La escribimos de este modo. Hay un último modo de convergencia que también vamos a definir, que es el convergencia, que se llama convergencia casi segura, almost sure convergence. Y almost sure convergence me dice, vean que ahora lo que estoy haciendo es, a diferencia de lo que hacía con convergencia en probabilidad, donde tenía el límite de la probabilidad, acá lo que tengo es la probabilidad del límite. Estoy cambiando el orden de las cosas. ¿Se puede demostrar? No estoy pidiendo que lo hagan, esto típicamente se hace en un curso avanzado de posgrado. Se puede demostrar que convergencia casi segura implica convergencia en probabilidad. Entonces, si es que tenemos que algo converge casi seguramente, y converge también en probabilidad. ¿Sí? ¿Ok? Y lo que nos está diciendo esto entonces es que a medida que la muestra va haciéndose arbitrariamente grande, a lo que va a converger x sub t, perdón, que la secuencia de x sub t converge a x con probabilidad 1. Eso lo que quiere decir que algo converja con probabilidad 1 y por eso se llama convergencia casi segura. No es convergencia segura, es convergencia casi segura. Porque la diferencia que hay entre un milagro y un evento a ver, ¿cuál es la diferencia entre algo que es improbable y algo que es imposible? Eh, algo que es improbable, algo que es improbable, es algo que la probabilidad que ocurra es cero. Eso es improbable. Pero puede no ser imposible. ¿Ya? Vean este ejemplo. Supongan que tiene una variable y que tiene una distribución normal. Y yo les pido que ustedes saquen un número de esa distribución. Como esa distribución es continua, la probabilidad de que el valor de y que ustedes saquen sea exactamente igual a 1.487543, la probabilidad que ese evento ocurra es cero. ¿Están de acuerdo? Porque como la variable es continua, la integral de que ocurra justamente ese evento es cero. La probabilidad de que la variable y valga justo ese punto, una variable que tiene dominio continuo, es cero. Pero puede ser que justo salga ese número. De hecho, va a salir algún número. La probabilidad ex ante de que ese número salga es cero. Pero ese número puede salir. Y por lo tanto, ese evento es improbable. Pero ese evento es posible. Por eso decimos que esto es casi seguro. No es seguro. Es que la probabilidad que este evento no ocurra es cero. O la probabilidad que este evento ocurra es 1. No quiere decir que puede no ocurrir. Pero que no ocurra es improbable. Esa sería mi definición, entre comillas, de lo que sería un milagro. Un milagro debiese ser un evento con probabilidad de ocurrencia cero. ¿Sí? Ok, bien. Déjenme entonces simplemente, siguiendo con definiciones, decimos que, por ejemplo, un estimador, ahora si estamos hablando de estimadores, un estimador converge al verdadero vector de parámetros. Si el estimador converge al verdadero vector de parámetros en probabilidad, entonces decimos que ese estimador es débilmente consistente. ¿Ok? Entonces, si tenemos que, por ejemplo, el beta gordo converge en probabilidad a beta, entonces decimos que el estimador
es débilmente consistente. Es consistente, pero con apellido, débilmente consistente, o con apodo si quiere, ¿ok? Si podemos demostrar que ese estimador converge casi seguramente, entonces la convergencia no es débil, sino es fuerte. Entonces vamos a decir que un estimador es fuertemente consistente si converge casi seguramente. Entonces, si algo converge casi seguramente, estamos demostrando consistencia fuerte. Y como les he dicho hace un rato, convergencia casi segura implica convergencia en probabilidad. Entonces, si un estimador es fuertemente consistente, necesariamente es débilmente consistente. Porque convergencia casi segura implica convergencia en probabilidad. Si algo converge casi seguramente, también converge en probabilidad. Pero puede ocurrir el caso en que algo converge en probabilidad y no converja casi seguramente. Entonces la flecha no va al otro lado también. Y por lo tanto, un estimador puede ser débilmente consistente, pero no necesariamente fuertemente consistente. ¿Ok? La otra implicancia que también tenemos es que si algo converge en media cuadrada, implica que también converge en probabilidad. Y por lo tanto, si demostramos que algo converge en media cuadrada, quiere decir que también converge en probabilidad y por lo tanto también es débilmente consistente. La relación entre convergencia en media cuadrada y convergencia casi segura no es de implicancia estricta. Por lo tanto, puede haber una secuencia que converge en media cuadrada a algo y converja en probabilidad o no converja, o perdón, y converja casi seguramente a algo distinto o viceversa. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Es que si, por ejemplo, demostramos que algo converge casi seguramente, entonces también demostramos que converge en probabilidad. Si demostramos que algo converge en media cuadrada, demostramos que también converge en probabilidad. Si demostramos que algo converge en probabilidad, no necesariamente hemos demostrado que converge media cuadrada, ni que converge casi seguramente. ¿Sí? Bien, lo que voy a hacer ahora es presentarles dos leyes de grandes números. Hay muchas más que podríamos utilizar, pero en este curso vamos a solamente utilizar dos. Y he pedido a los ayudantes que les hagan ya una introducción a leyes de grandes números y consistencia, y la próxima ayudantía también les va a hacer una introducción, perdón, a teoremas centrales del límite e inferencia. ¿Ok? Bien, las leyes de grandes números que vamos a utilizar van a ser la ley débil, por eso se llama Weak Law of Large Numbers, número 1, que es la ley de Chebyshev. Y la otra ley que vamos a utilizar es la ley fuerte de grandes números, que se llama la ley de Kolmogorov 1, también se llama. Hay otras leyes, entonces está la ley fuerte 2, la ley débil 2, la ley fuerte 2 se llama Kolmogorov 2, la ley débil 2 se llama y tenemos otras leyes de grandes números también. Entonces, hay varias otras leyes de grandes números y hay otras varias leyes fuertes de grandes números y débiles de grandes números. Pero acá vamos a utilizar solamente estas dos que van a servirnos para el contexto de tratar de demostrar convergencia en probabilidad del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Y esta es la teoría sintética con la que vamos a trabajar. Esta ley nos dice lo siguiente. Supongamos que tenemos una variable aleatoria x sub t, un proceso estocástico para la variable aleatoria x sub t. Y supongan que la variable x sub t tiene esperanza igual a mu sub t, donde mu sub t no necesariamente es una constante. Supongan a su vez que este proceso estocástico, la varianza, tampoco necesariamente es constante, pero sí es importante que la correlación entre x sub t y x sub s sea igual a 0. Es decir, que no haya correlación entre x sub t y x sub s. Si ocurre que las esperanzas pueden ser distintas, las varianzas pueden ser distintas, las covarianzas tienen que ser iguales a 0, ¿sí? Y se cumple la condición que los segundos momentos en promedio están acotados. Esto es lo que quiere decir esto, que el límite de 1 sobre t de los promedios de las varianzas estén acotados. Entonces va a ocurrir lo siguiente. El promedio muestral de x sub t, el promedio muestral de x sub t, de la secuencia x sub t, menos la esperanza, perdón, el promedio de las esperanzas poblacionales de x sub t va a converger en probabilidad a 0. Eso es lo que nos dice la ley David 1. Obviamente, un caso particular que nos va a interesar
es, por ejemplo, el caso en el que la esperanza de X sub t no cambia con t, sino que es una constante. Entonces, en ese caso, el promedio de las esperanzas va a ser igual a la constante. Y ese va a ser el caso en el que el promedio muestral converge a la esperanza poblacional, que es una constante. Y esa es la aplicación de la ley David que nos va a gustar utilizar, donde el promedio de secuencias converge a una esperanza poblacional, que es la constante. Entonces, lo que nos está diciendo esto es las condiciones bajo las cuales el promedio muestral converge a la esperanza poblacional. ¿Sí? ¿Por qué queremos hacer esto? Porque como vamos a ver ahora, en unos minutos más, cuando queremos evaluar consistencia del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, lo que vamos a hacer es vamos a partir nuestro problema en tratar de ver a qué convergen promedios de cosas para mostrar la convergencia de nuestro estimador. ¿Ok? La ley fuerte de grandes números 1, Kolmogorov 1, nos dice, si tenemos que x sub t es independiente y con varianza finita, independiente es una condición que es más fuerte que no tengan correlación. Si una serie, si un proceso es independiente, también tienen correlaciones iguales a cero. Pero un proceso que tiene correlaciones iguales a cero no necesariamente tiene independencia. Por ejemplo, la correlación o la covarianza, como hemos visto en la primera clase, es una medida de asociación lineal entre procesos estocásticos, ¿no es cierto? Entonces puede ser que las X no tengan una asociación lineal entre sí, pero tengan, por ejemplo, una asociación no lineal. Y por lo tanto, la covarianza puede ser cero, pero no ser independientes. En cambio, si tenemos que la secuencia de X sub t es independiente, por definición, la covarianza también va a ser igual a cero. Y por lo tanto, esta condición va a implicar esta otra. ¿Ya? Y la siguiente condición, que obviamente requerimos para consistencia, es que ahora lo que estamos haciendo es, en lugar de sacar los promedios de los segundos momentos, lo que estamos sacando es que los sigma cuadrado sub t ponderados por el recíproco del tamaño de muestra al cuadrado tiene que ser una secuencia convergente. Y esto no voy a pedir que lo demuestren, está más allá de lo que quiero que demuestren, pero esta condición que está acá es una condición que implica esta otra también. Entonces, por ejemplo, tenemos que esta condición se cumple, entonces esta condición se va a cumplir también. Pero pueden haber casos en los cuales se cumple esta condición y no se cumple esta otra. Y por lo tanto, este modo de convergencia no necesariamente implica este modo de convergencia, pero este modo de convergencia sí implica este otro, que es lo que habíamos dicho antes, ¿no es cierto? Convergencia casi segura implica convergencia en probabilidad, pero convergencia en probabilidad no necesariamente implica convergencia casi segura. ¿Ok? Entonces, van a haber casos en los cuales vamos a poder evaluar, y entonces, ¿qué queremos hacer con estos teoremas? Lo que queremos es evaluar si en la aplicación particular que estamos utilizando se cumplen o no estas condiciones. Y si se cumplen estas condiciones, sabemos que esta es la conclusión lógica que se satisface. Entonces, en este curso, no les voy a pedir que demuestren estos teoremas, les voy a pedir que apliquen estos teoremas. Entonces, para aplicar estos teoremas, lo que tienen que hacer es demostrar que las condiciones bajo sombra se cumplen para el caso particular que están trabajando. Si se cumple en el caso particular que están trabajando, entonces ustedes pueden aplicar este teorema. Y dicen, ok, dado que se cumplen estas condiciones, entonces aplico ley de David 1 o aplico Chebyshev, ley de David 1. Y por lo tanto, llego a esta conclusión sin necesidad de demostrarla. Solo necesito demostrar que las condiciones bajo las cuales esta condición se satisfacen en el problema particular que estoy enfrentando. Y lo mismo ocurre si es que quiero aplicar Kolmogorov 1. Tengo que demostrar que las X son independientes, tienen varianza finita y cumplen esta condición. Si cumple todo esto, entonces yo sé que esta es la conclusión lógica a la que puedo llegar. Y si es que algo converge casi seguramente, también sé que converge en probabilidad o converge de este otro modo. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente presentarles una manera muy simple de demostrar convergencia en probabilidad o demostrar que el estimador OLS es un estimador débilmente consistente. ¿Ok? Bien.
¿Ok? Juan preguntaba, y ahora había una pregunta antes que me preguntaba si es que esta m de acá, es por media. Y no, no es por media. Esta m de acá es por media cuadrada. Es convergencia en media cuadrada. Es la manera en que leemos esto. Entonces decimos x sub t converge en media cuadrada a x si se cumple esta condición de acá. ¿Ok? Bien, y por lo tanto, acá tal vez deberíamos ponerle otra letra para no confundirnos. Esta m de acá es distinta a la m que era la matriz i menos p y es distinta a esta otra m de acá. Si quieren, tal vez para no confundirnos, pongámosle m minúscula a esto. Entonces, x sub t, m minúscula x, simplemente quiere decir convergencia media cuadrada. Y esta cosa de acá, si quieren, olvídense de esto de acá, y es simplemente decir que el promedio de los x sub t está acotado. ¿Sí? El promedio de las varianzas está acotado. ¿Sí? Y nos olvidamos de esta parte de acá para no confundirnos de notación con otras cosas antes. ¿Bien? Ok. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar de utilizar esto que hemos aprendido para tratar de demostrar que el estimador de mínimos coordinarios no solo es insesgado, como hemos visto antes, sino que también ahora el estimador de mínimos coordinarios, el beta gorro, también es consistente. ¿Ok? Y entonces, quiero que ahora entendamos esta cosa acá como para decir, beta gorro ahora le podemos colocar un subíndice. Y entonces quiere decir el beta gorro sub t. Y eso quiere decir el beta gorro que obtenemos con una muestra de tamaño t grande. Donde t grande es 10, 20, 30, 40. La pregunta que nos queremos hacer ahora es, si tenemos una sola muestra, pero esa muestra va haciendo que el tamaño de muestra se va haciendo cada vez mayor, la pregunta que nos queremos hacer es, el estimador de beta que tenemos con esta sola muestra, pero cuando la muestra se va haciendo cada vez más grande, ¿va acercándose o no al verdadero beta? Y en el límite, cuando la muestra se va haciendo, cuando t va tendiendo a infinito, el beta gorro sub t converge o no al verdadero beta. Entonces lo que queremos evaluar es si es que beta gorro menos beta converge en probabilidad a cero o converge casi seguramente a cero o converge en media cuadrada a cero. Porque si demostramos que el beta gordo con menos beta converge en probabilidad a cero o converge en media cuadrada a cero o converge casi seguramente a cero, quiere decir que el beta gordo converge en probabilidad a beta porque el beta es un vector de constantes. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, llegaríamos a la conclusión que el beta gorro es consistente, ya sea porque es débilmente consistente o ya sea porque es fuertemente consistente, dependiendo si hemos podido demostrar convergencia acá segura o convergencia en probabilidad. ¿Ok? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, lo que voy a hacer es un viejo truco y voy a pedirles para este viejo truco uno de los teoremas que no estoy ni demostrando ni presentando explícitamente acá. Es un teorema que vamos a utilizar con mucha asiduidad, que es el teorema que se llama el teorema de Slatsky. El teorema de Slatsky me dice que si algo converge en probabilidad a una constante y algo converge en probabilidad o distribución a otra cosa, el producto, digamos que algo converge en probabilidad a una constante A y algo converge en probabilidad o distribución a una constante B, o converge en probabilidad o distribución a B, entonces el producto de estas dos secuencias va a converger al producto de a lo que convergen en su límite. ¿Me siguen? Entonces, si una cosa por separada converge a A y otra cosa por separado converge a B, el producto va a converger a A por B. Y si una cosa converge a A y la otra cosa converge a B, la suma de esas dos cosas va a converger a A más B. ¿Me siguen? Entonces, la gracia de esto es que para evaluar convergencia en probabilidad y para evaluar consistencia, yo puedo separar el problema de un modo tal que no podía separarlo antes. Cuando yo evaluaba, por ejemplo, insesgamiento, ¿ya? Lo que ocurría acá es que, recuerden que para yo meter la esperanza, yo tenía que condicionar en X para que esta esperanza se pueda meter y obviar la parte no lineal que tenía con las X y llegar a la parte que tenemos aquí, ¿no es cierto? A esta parte de acá. O cuando evaluaba yo la varianza, me metía hasta llegar a un punto en el cual chocaba en algo que no estaba condicional en X, ¿sí? Pero la no linealidad del problema se mantiene cuando yo evalúo la esperanza. En cambio, cuando yo estoy sacando
cuando yo trato de evaluar consistencia, yo puedo partir el problema en partes. Entonces, por ejemplo, yo sé que el beta gorro era x transpuesta x inversa, x transpuesta y. Y el beta gorro menos beta era esta expresión de acá. ¿Sí? Entonces, yo puedo partir este problema en una parte que es entre comillas el numerador y otra parte entre comillas que es el denominador. No sé si me están siguiendo. ¿Sí? Por la inversa de acá. Digo entre comillas porque obviamente no es denominador, esto es una matriz inversa, ¿no es cierto? Pero puedo entonces partir el problema en tratar de evaluar a qué converge esta primera parte, esta primera secuencia, y a qué converge esta segunda secuencia. Y si yo demuestro que la primera secuencia converge a algo y la segunda secuencia converge a otra cosa, el producto de estas dos secuencias va a converger al producto a lo que en el límite converge cada cosa separadamente. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, lo que voy a hacer es poder separar o partir el problema en dos partes. ¿De acuerdo? En esta parte por un lado y esta parte por el otro. El viejo truco que voy a utilizar es que recuerden que lo que quiero para demostrar convergencia o utilizar teoremas de leyes de grandes números, lo que yo necesito es evaluar promedios de variables aleatorias. Y acá no tengo promedios de variables aleatorias, porque los promedios son 1 sobre t de las sumatorias de cosas, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo quiero acá es para poder utilizar los modos de convergencia que estoy discutiendo y para poder utilizar las leyes de grandes números, yo necesito ver a qué convergen los promedios de cosas para aplicar mis leyes de grandes números. Por lo tanto, entonces, voy a partir el problema en el promedio de la cosa que está en el denominador y el promedio de la que está en el numerador. Entonces, si por ejemplo el beta fuese un escalar, fuese un solo número, ¿sí? Esto que tengo acá sería simplemente la sumatoria de los x sub t por u sub t. Y lo que tengo en el denominador sería el promedio, o 1 sobre t, de la sumatoria de los x sub t cuadrados. Entonces, la pregunta es, ¿a qué converge, si converge algo, el promedio de los x sub t cuadrados? ¿Y a qué converge, si converge algo, el promedio de los x sub t por u sub t? ¿Están de acuerdo? Bien. Y entonces, un supuesto para demostrar consistencia, el supuesto para demostrar consistencia que voy a utilizar ahora es asumir que los segundos momentos no centrados de X convergen a una matriz no estocástica e invertible. Llamamos a esa matriz una matriz H. Entonces, este es un supuesto que yo voy a utilizar, es una condición necesaria, perdón, es una condición suficiente para consistencia. No es una condición necesaria, hay otras condiciones que son menos fuertes que esta, pero esta es una condición suficiente para demostrar consistencia. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que en el caso particular en que estoy trabajando, se cumple esta condición, que X transpuesta X en promedio, ¿sí? Que 1 sobre T de X transpuesta X converge a una matriz K por K, que es no estocástica, que aunque las X fuesen estocásticas, esto converge a una matriz de constantes. Y a su vez, que esa matriz es invertible, o sea que esta H es invertible, recuerden que necesito sacar inversa de eso para poder definir esta parte de acá. Entonces, si esta expresión converge a una matriz H que es invertible, entonces toda esta expresión de acá, aplicando eh, eh, un teorema de continuidad, esto debiese converger a la inversa de H. ¿Sí? Esto debiese converger a la inversa de H. Y por lo tanto, lo único que necesito, y esta inversa de H es una matriz que es no estocástica y es invertible. Por lo tanto, esta parte de acá no puede indeterminarse. Esto converge a una constante que es positiva porque X transpuesta a X es una matriz que es positiva definida. ¿Sí? Por lo tanto, esta es una matriz que es positiva definida. Y por lo tanto, lo único que faltaría por demostrar es que X transpuesta U sobre T converge en probabilidad a cero. Porque si yo demuestro que X transpuesta U sobre T converge en probabilidad a cero, entonces 0 multiplicado por cualquier cosa va a ser 0 y por lo tanto el producto de esto va a tender a 0. Y por lo tanto, beta gorro menos beta converge en probabilidad a 0, o lo que es lo mismo, el beta gorro converge en probabilidad a beta y por lo tanto el beta gorro es un estimador
débilmente consistente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Entonces, sí, ¿qué tienen que hacer ustedes en la práctica? Lo primero que tienen que hacer es evaluar si es que se cumple esta condición de acá. Si es que para el problema en particular que tienen, la secuencia de X me garantiza que cuando yo saque X transpuesta X sobre T, eso converge a una matriz que es no estocástica y que es invertible. Primera condición, que hemos dicho que es suficiente, no es necesaria. Y la segunda cosa que necesito es demostrar que X transpuesta X sobre T converge en probabilidad o converge eh, casi seguramente, si logro demostrar convergencia casi segura, a cero. Si demuestro que efectivamente eso ocurre, entonces yo tengo convergencia casi segura. ¿Ok? Esa sería la convergencia en probabilidad o convergencia casi segura. Esa sería la manera en la que yo tengo que demostrar esa expresión de ahí. ¿Ok? Entonces, déjenme mostrarles cómo podría demostrar esto desde un punto de vista teórico y ustedes van a tener que, seguramente con los ayudantes han evaluado esto paso a paso, les voy a pedir a los ayudantes que lo vuelvan a repasar si es que tienen alguna duda y obviamente contacten a los ayudantes o me contacten a mí si es que tienen alguna duda de cómo podemos demostrar esto. La idea entonces ahora es que quiero que piensen, asumamos que el beta gorro es un escalar, solamente para que tengan una manera muy simple de poder intuitivamente demostrar esto. Entonces, si esto fuese un escalar, esto de acá es simplemente la sumatoria de x sub t por u sub t. ¿Sí? Esta parte de acá. X transpuesta U es simplemente la sumatoria de X sub T por U sub T. Y por lo tanto, todo esto de acá es simplemente lo mismo que decir 1 sobre T de la sumatoria de los X sub T por U sub T. Y eso es lo mismo que el promedio de los X sub T por U sub T. Entonces ahora quiero que esta cosa de acá, que era X sub T por U sub T, quiero que la consideren o la apliquen como si fuese el X de este teorema. Entonces, el X de este teorema que vamos a querer utilizar es simplemente la secuencia de X sub T por U sub T. ¿Me siguen? X sub T por U sub T va a ser el análogo al X sub T de este teorema. O si quieren, en este teorema llamen W sub T al teorema. Entonces, W sub T, W sub T, W, y esta secuencia va a ser el promedio de W sub T. Y llamen W sub T a X sub T por U sub T en este caso en particular. ¿De acuerdo? Entonces, queremos demostrar que estas condiciones se cumplen. Partamos entonces por evaluar esto. X sub t, de acuerdo a nuestro primer supuesto, en el modelo de regresión lineal, nuestro supuesto de acá, nos decía que la esperanza de U sub t condicional de X sub t es igual a 0, o lo que era lo mismo que los que, aplicando ley de expectativas iteradas, que la esperanza de X sub t por U sub t es igual a 0. ¿Se acuerdan? Esto lo hemos demostrado con nuestra proposición 1. Si se cumple la condición 1, se cumple la 2, se cumple la 2, se cumple la 3, se cumple la 3, se cumple la 4. ¿Ok? Entonces, tenemos que, si los U sub t no están correlacionados con los X sub t, o sea, si los regresores no están correlacionados con el término de error, entonces se va a cumplir que la esperanza de X sub t por U sub t, que es lo que tenemos aquí, es igual a 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, el mu sub t, en este caso particular, para el numerador, para esta parte de acá, es 0. Mu sub t, entonces, 0. Y por lo tanto, los promedios de mu sub t son simplemente 0. Entonces, lo que queremos demostrar es que el promedio de esta expresión de acá converge a la esperanza poblacional y la esperanza poblacional es 0. ¿Están de acuerdo? Bien. Siguiente punto. La varianza de x sub t, en este caso la varianza de x sub t por u sub t, es sigma cuadrado sub t. ¿Qué sería en este caso? Dado que los x sub t y los u sub t no están correlacionados, la varianza de x sub t u sub t es simplemente sigma cuadrado, que es la varianza de los u's, por x sub t al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Porque la varianza de una constante por la variable aleatoria es simplemente la constante al cuadrado por la varianza de la variable aleatoria, que en este caso es eh, sigma cuadrado, que es la varianza de los u's. ¿Todos de acuerdo? Bien. Y por lo tanto, entonces, la varianza de cada x sub t por u sub t chiquito es simplemente sigma cuadrado por x sub t al cuadrado. Y eso, por lo tanto, es esta parte de acá, de este teorema. Siguiente punto que nos dice, a su vez, la covarianza entre
los distintos términos es igual a 0. Entonces tengo que demostrar que la covarianza, por ejemplo, entre x sub t por u sub t y u sub s por x sub s, donde t y s son distintos, es igual a 0. Pero eso es trivial, ¿por qué? Porque hemos dicho que los u's no están correlacionados entre sí, de acuerdo a nuestro supuesto 4. En nuestro modelo de regresión lineal, asumimos que los u's no están correlacionados. Por lo tanto, como los u's no están correlacionados, quiere decir que la covarianza entre u sub t y u sub s va a ser igual a 0, y eso va a llevarme a que el producto condicional, perdón, condicional a los x, el producto de x sub t, u sub t y u sub s, x sub s, va a ser igual a 0. Y por lo tanto, entonces, la covarianza de estos términos de acá es igual a 0. ¿Sí? Y por lo tanto, lo único que me falta es demostrar que el promedio de las varianzas es igual a 0. Pero el promedio de las varianzas, es el promedio de las varianzas de esta secuencia, es simplemente el promedio de estos de acá, que en este caso hemos dicho que era sigma cuadrado por x sub t. Entonces tengo que evaluar x sub t al cuadrado. Tengo que evaluar que, que el promedio de la sumatoria, o perdón, que 1 sobre t de la sumatoria de sigma cuadrado por x sub t al cuadrado converge. Por lo tanto, el sigma cuadrado sale de la sumatoria y me queda 1 sobre t de la sumatoria de los x sub t al cuadrado. Y 1 sobre t del promedio de los x sub t al cuadrado, de la sumatoria de los x sub t al cuadrado, en este caso, por nuestro supuesto, convergía a h. Y h era una constante. Y por lo tanto, entonces, como h es una constante que es invertible, quiere decir que está acotada y por lo tanto se cumple esta condición de acá. Como se cumple esta condición de acá, entonces, como consecuencia, todo este término de acá converge a el promedio de la esperanza poblacional y la esperanza poblacional era 0. Y por lo tanto, entonces, todo este término de acá converge en probabilidad a 0. Y con eso hemos demostrado que este término converge a 0. Por supuesto, por nuestro supuesto, este término de acá era una constante que era una matriz invertible y por lo tanto esto es una matriz invertible que no se indefine. Esto converge a 0, por lo tanto una constante por 0 me da 0. Y por lo tanto beta gorro converge en probabilidad al verdadero beta. Otra manera en la que podríamos haber demostrado convergencia, consistencia, era utilizando esto que hemos dicho antes, que la varianza del beta gorro sabemos que es esta, y demostrar que esta varianza converge a 0. Una manera de demostrar que esta varianza converge a 0 es demostrar que si esta condición se cumple, es decir, que x transpuesta a x sobre t converge a h, entonces quiere decir que x transpuesta a x solita diverge. Y si x transpuesta a x sola diverge, ¿sí? Quiere decir que el término que está en paréntesis está divergiendo, pero estamos sacando la inversa de eso. Entonces, en el límite, esta expresión va a converger a 0, porque esto está yendo a infinito, pero esto es como si estuviese en el denominador. Como está yendo en el denominador, esta parte está yendo a 0 a medida que t se va a infinito. Por lo tanto, entonces, otra manera de demostrar consistencia es demostrar convergencia en media cuadrada. Entonces, les voy a pedir como tarea que traten de utilizar la definición de convergencia en media cuadrada, esta de acá, para demostrar que el estimador de beta gorro también converge en media cuadrada beta, dadas estas condiciones que hemos dicho. ¿Ok?